La primera vez que vi una distocia de hombros fue cuando tenía ni idea lo que era, o sea, sabía un poquito, pero cuando empecé a atender partos como residente en el hospital. Fue uno de mis primeros partos. Todavía no hemos tenido la clase de distocia de hombros, no sabía nada o casi nada de cómo resolverlo. Y estaba con la matrona al lado. La mujer era su segundo. Habían señales que podía haber sospechado quizás que iba a haber una distocia, pero aquel momento pues yo no sabía pues interpretar estas señales, ¿no? Sabía que era un bebé grande, el expulsivo era muy largo, quizás había o no había el signo de la tortuga, no lo sé, pero no es muy importante porque es que tampoco sabía yo decir, aunque hubiera, pues no hubiera sabido decirlo. Bueno, pues sale la cabeza y con eso parecía que el parto ha terminado, ¿no? Entonces, en el momento que salió la cabeza, ya la matrona ahí quitó los guantes, ya como todo bien, y ya me dice, venga, tira para abajo, para sacarle el cuerpo. A mí nunca me ha gustado eso, ¿eh? Pero bueno, pues traccioné así, suavemente, y digo, no sale la cabeza, los hombros. Y me dice, tira un poquito más. Digo, bueno, pues tiro muy poquito más porque me daba algo, además era residente, todo esto me parecía muy, no sé, demasiado. Bueno, pues traccionando un poquito más, digo, yo esto no lo sé, toma, hazlo tú porque no viene el bebé. Ella ya se puso un poquito más nerviosa, puso los guantes rápidamente y empezó a traccionar así un poco más de la cabeza. Y nada, no salía. Era una distocia, ahí ella entendió de que era una distocia y empezó a alarmar todo de una manera caótica, ¿no? O a mí me parecía muy caótico. Empezaron los gritos, venga a llamar a los gines, que llame a alguien a los gines, que venga, que tenemos una distocia de hombros, y las piernas para arriba y microvers, y tirando, y nada, no ha salido, y la matrona lo que hacía es girarle la cabeza al otro lado, otra vez no salía, otra vez a este lado, otra vez no sale, y así, moviéndole la cabeza de un lado para otro al bebé y cada vez tirando de la cabeza. Bueno, yo ya, os digo, era mi primer parto, di un paso para atrás, pero digo, esta no es la solución, eso está claro. Vinieron los ginecólogos, le hicieron una episiotomía tremenda a esta mujer, ya estaba además sin epidural, con mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo me acuerdo de todo esta historia, metiendo la mano, haciendo sus maniobras y salió el cuerpo y ya está. Y llevaron directamente, este bebé nació regular, lo llevaron directamente a nido a reanimarlo. Bueno, pues yo fui detrás del bebé, estuvo bien, ya se puso bien y haciéndole el reflejo, ¿no? de Moro se veía en una asimetría, o sea, este bebé levantaba un brazo y el otro así, o sea que tenía ya un daño del plexo braquial. No sabían decirme si este daño es permanente, es temporal, o sea, si va a pasar. Decían que eso, pues, con el tiempo vamos a ver la recuperación a las 24 horas, si se va mejorando o no. Al día siguiente fui a ver a esta mamá, al día siguiente o a los 2 días, no me acuerdo, fui a ver esta madre y preguntando por su bebé y ver cómo está ella. Y ya por suerte se iba mejorando ya el movimiento de este brazo y ya parecía que no era una parálisis de plexo braquial, sino una lesión que era, pues eso, que se podía resolver. Yo me lo pasé fatal y decidí ahí que iba a aprender este tema y iba a saber resolverlo. Además, yo vengo de un mundo de urgencias y emergencias. Si alguien no sabe,
Yo lo que estudié, mi carrera antes de ser matrona, son urgencias y emergencias. Entonces, todas estas actuaciones yo necesitaba saber totalmente, igual que sabía hacer RCP y todas el infarto, no sé, son siempre protocolos, pues la distocia de hombro yo iba a saber resolverla sí o sí. Y iba estudiando, iba aprendiendo esto y te das cuenta de que no hay manera de aprenderlo, porque los signos de esto, help, o los nombres, maniobra esta, maniobra de Wood, maniobra de Jackie Mayer, maniobra de Ruth, ¿cuál es cuál? ¿No te acuerdas? Yo no sé si os ha pasado o os pasa eso, pero a mí me pasaba eso. No me acordaba. Cada vez si esto era así o así, y además todo con dibujos, no lo aprendes bien. Y sentí todavía esta inseguridad hasta que decidí aprenderlo ya de otra manera y empecé ya a coger muchos estudios. Salió a raíz incluso de un curso que hice de parto en casa, donde hablaban de la maniobra de Gaskin, adelantarla y que fuera una de las primeras maniobras para resolver la distocia de hombros. Y digo, ¿en serio? ¿Gaskin? ¿Pero eso sería solo para parto en casa o también parto en hospital? Entonces vas a los estudios y ves que también, sí, también para partos hospitalarios deberíamos adelantar y tiene incluso mejores resultados que la maniobra de McRoberts. Es un ejemplo. Bueno, pues a raíz de ahí ya lo estudié bien, hice muchas ya sesiones clínicas a los profesionales en los sitios donde yo trabajaba y me hice pues... Además fue con el tema de posiciones fetales, no está muy relacionado. Entonces al entender mejor las posiciones fetales, la biomecánica del parto, entiende mejor la distocia, entiende muy bien cómo tiene que resolverla y te das cuenta que los nombres no importan, lo que importa es saber lo que tienes que hacer. Hace poco tuve una distocia bastante importante en el hospital. Primero sabía que iba a ser una distocia porque ya sabes... leer las señales, ¿no? O sabes, por lo menos esperar, dice, aquí hay una probabilidad muy alta de que sea una distocia. Y llamando al médico también, porque tiene que llamarle, pero cuando vino, yo ya lo estaba resolviendo. Y digo, ¿te quiere poner? Dice, no, si tú lo estás haciendo mejor que yo. ¿No? Entonces ya te da esa tranquilidad de que sabes hacerlo bien. O sea, esto es imprescindible en nuestro trabajo y no podemos permitirnos no controlarlo al 100% lo que estamos atendiendo. Partos, no hay manera de no saber al 100% la distocia de hombros y controlarlo perfectamente, porque es cuestión de vida o muerte, es verdad. O sea, y las complicaciones, que son muchas, son el tema de, puede ser Apgar más bajo al bebé, con todas las consecuencias que tiene después. El tema de parálisis de plexo braquial. Si entráis en YouTube y ponéis parálisis de plexo braquial o plexo braquial, veis vídeos de niños que le ha pasado eso a raíz de su parto y que te da una pena tremenda este niño que no puede levantar su brazo para toda la vida. ¿Por qué? Por una mala actuación, ¿no? Muchas veces, a veces no, a veces a lo mejor es inevitable y viene por la distocia en sí, pero muchas veces totalmente evitable. No la distocia, esa no es evitable. A veces sí también, y ahora vamos a hablar de eso un poco, pero la actuación, la buena o la mala actuación. Y no es por mala intención, sino es por falta de conocimientos y de práctica. Esta maniobra, mover la cabeza de un lado para otro, es lo que hace un daño de plexo braquial. No puede ser. Más cosas así, complicaciones. Bueno, el tema de, pues eso, muerte, ¿qué os digo? Pues una muerte fetal que también puede pasar con una distocia de hombros. Las tasas de complicaciones, si vais a los estudios, os dais cuenta que las tasas varían mucho.
que en algunos dicen 7%, otros dicen 2%, otros dicen 20%, pero todo el mundo está de acuerdo en todos los estudios, la evidencia científica, que depende de la experiencia y la actuación del profesional. Ahí está la clave. No en tanto no tener una distocia. Es una cosa que no podemos esperar, la verdad. O puede haber más riesgo, menos riesgo. Y ahora vamos a hablar quién puede tener más riesgo. Pero tenemos que saber cómo actuar bien. ¿Sabéis cuántas mujeres tienen distocia de hombros? Es tremendo, porque depende sobre todo del peso del bebé. Ahora vamos a ver de qué más depende, pero a partir de un cierto peso aumenta de forma exponencial, ¿vale? Forma exponencial. Hablamos de bebés de más de 4 kilos. A partir de 4 kilos, 10% de los bebés van a hacer una distocia de hombros. Mucho, ¿no? A partir de 4 kilos y medio, 22% de los bebés van a hacer distocia de hombros. Si son más de 4 kilos, pero además la madre es diabética por la distribución de la grasa, porque la grasa en las diabéticas están más en los hombros y en el pecho, ¿no?, del bebé, llegamos a 35% de las mujeres con distocia de hombros. Y si además es un bebé grande y estáis viendo que el expulsivo es lento, que es la señal que más luces o tiene ahí que encender, estamos llegando ya a 55% de mujeres. Tremendo, tremendo. Y un caso, a ver, os cuento, para que veáis cómo el miedo de la distocia de hombros puede afectar, solo el miedo. Este caso es muy cercano porque se trata de mi prima y yo, por supuesto, acompañé su embarazo desde el principio, ¿no? Desde antes de quedarse embarazada. Ella era su segundo niño, el bebé, el anterior fue un parto vaginal eutóxico, un niño de 3,800, perfecto. Bien, llegamos al segundo embarazo y este segundo embarazo ella ha cogido bastante peso. Llegamos a semana 40, semana 41, semana ya estamos acercando a la 42. Con mis consejos iba a monitores muy frecuentemente, pero no quería inducción, ¿vale? Llegamos ya a semana 42. Va al hospital, el hospital por supuesto ya esto es un ingreso y eso significa una inducción. Le hacen valoración del peso fetal y ven que lo valoran en 4,5 kilos. Le hacen el test le han hecho el test de la diabetes ya varios días antes porque ya veían que va a ser un niño grande. Aunque les salió negativo el primero, les salió negativo el segundo, el tercero que lo hicieron también salió negativo. O sea, ella no es diabética, no se trata de diabetes gestacional, pero se trata de un bebé grande y una inducción y ni una contracción. No parece que este niño va a salir. Y ahora están tratando y están hablando los médicos si van a hacer una cesárea o intentar una inducción por el tema de la distocia de hombros, porque es un bebé grande de más de 4,5 kilos. Sabemos que otro de los factores de riesgo, ahora vamos a hablar un poco de factores de riesgo, otro de ellos es coger bastante peso en el embarazo. Ella ha cogido, aunque no ha sido nada exagerado, ¿no? Otro factor de riesgo es llegar a un embarazo prolongado. Ella ya llegó a 42 semanas y ahora tenemos que decidir si estos factores de riesgo todos juntos merecen la pena hacer una cesárea o vamos a intentar una inducción. Si esta mujer ha parido ya, es una secundípara, pero multípara también es un factor de riesgo, más que primíparas. ¿Qué hacemos? Y yo le decía así a mi prima, digo, mira, cuando tú preguntas al médico, al ginecólogo sobre cesárea, es como si vas a un cirujano plástico y le dices, quiero hacer un cambio de look. ¿Y qué te va a decir? Bueno, pues entonces vamos a hacerte un botox por aquí,
Vamos a hacer, que ahora lo estoy haciendo aquí, digo, es verdad. Vamos a hacerte pincharte por aquí, vamos a aumentar el pecho, vamos a ¿no? Pero tú estabas pensando en cambio de look, en cambio de ropa. A lo mejor qué ropa te viene mejor. Es que es así. No te va a contar de ropa cuando lo estás preguntando así. Entonces, yo entiendo los ginecólogos que optan por la cesárea, porque la cesárea es algo que conocen y el parto vaginal es algo que no sabe lo que va a pasar. Puede que tenga una distocia de hombros, puede que no. La posibilidad de que tenga, hay más posibilidad de que no tenga, por supuesto, de lo que tenga. Incluso si tiene una distocia de hombros, hay más posibilidad de que esta distocia se resuelva sin ninguna complicación que se resuelva con complicación. Pero la decisión que se ha tomado, ahora os digo cuál es la decisión, que al final lo que ha pasado, pero lo que ha generado, ¿no?, este discurso es el miedo a la distocia. Y lo que no toman en cuenta normalmente los ginecólogos es temas que vienen inherentes, ¿no?, al parto vaginal, como es las hormonas. O sea, cuando estamos haciendo una cesárea, pues estamos cortando este ciclo, armonía de hormonas que son tan importantes para el posparto también. El tema de lactancia materna precoz, el tema de piel con piel, el apego precoz, el tema de, bueno, no sé si de cortar, ¿no?, el cordón. En la cesárea se corta directamente, en el parto depende también de quién lo atiende, pero se puede dejar. Pues entonces este tema de sangre de cordón, el tema de cómo está ella la recuperación después, ¿no?, cómo es la parte emocional, física y emocional después de una cesárea o después de un parto. ¿Qué más? Todo esto, el tema de probiótica, por ejemplo, el tema de la importancia que es pasar por el canal de parto, por las bacterias de la vagina, todo esto pues no está tomado en cuenta. Y cuando lo miramos de así y quitamos toda esta parte, pues la decisión ha sido, aquí veis que está escribiendo todo sin inducción prácticamente, la decisión ha sido una cesárea finalmente. Y ella ha optado, no es que ha optado, es que le han asustado tanto que al final ha dicho, vale, pues vamos a por una cesárea, y así ha acabado este parto. Ni siquiera han intentado una inducción, fue directamente una cesárea. Ahora os cuento otro caso y os doy algunos consejos para qué podéis decir a las mujeres antes incluso del parto, para no tener el tema de distocia de hombros, para evitar, y qué se puede hacer durante el parto en ciertos casos, ¿vale? Para reducir el riesgo de distocia de hombros. ¿Cuánto pesó? Pesó 4,5 kilos. Otro caso número 2. Una mamá que me consulta porque tiene una barriga en péndulo. Pues eso es lo que tenía. Y un bebé grande también, más de 4 kilos de bebé. Y me preguntaba sobre la distocia de hombros, que le decían, igual, una cesárea, le dicen, porque tenía una cesárea previa, anterior. Si hacer una cesárea directamente o parir. Y me está preguntando, ¿puedo tener una distocia de hombros? Pues mira, no lo sé. No sé, puede que sí, puede que no. Pero sí que os voy a decir las recomendaciones que yo le he dicho para que podáis utilizarlas para mujeres de este tipo. Primero, ella no tenía diabetes gestacional, pero tenemos que dar recomendaciones para prevenir la diabetes o por lo menos equilibrar, digamos, el metabolismo, ¿no? Del metabolismo del azúcar en el cuerpo de la mujer gestante. O sea, intentar, hay ciertos alimentos que reducen las ganas de comer dulce. Entonces, esto, por ejemplo, hojas verdes, ¿no? O batidos de hojas verdes, todo esto. Eso uno, o sea, tema de alimentación y de cuidar mucho la dieta y no tomar demasiado azúcar y no coger mucho peso en el embarazo, porque el aumento de peso en el embarazo, la obesidad previa
a la gestación. Primero, las mujeres que ya vienen gorditas y las mujeres que cogen mucho peso durante el embarazo, los dos son factores de riesgo, cada uno. Y ella pues tenía ese factor de riesgo. Luego hay infusiones, hay ciertas infusiones que también se puede tomar que equilibran un poco el metabolismo, que es, por ejemplo, alfalfa, ortiga, hoja de frambuesa, ¿no? Que siempre recomendamos al final del embarazo. No hace falta, se puede tomarlo antes, no es verdad, no va a hacer contracciones prematuras si se toma antes. Bueno, pues este tipo de cosas. He hablado con ella de la alimentación, de todo. Y es importante, no olvidar de todo esto. Y luego el tema de la barriga, esta palabra no me sale nunca. La barriga esta pendular. Se recomienda una faja. Y una faja durante todo el parto. ¿Vale? Que tiene que estar con una faja que meta la barriga así hacia adentro. Otras cosas que son importantes durante el parto y que puede reducir el riesgo de sufrir una distocia es el tema de posiciones maternas, posiciones verticales, tener el sacro libre, no tener el sacro ahí frenado con la cama. Eso también puede reducir bastante la distocia de hombros. Bien, al final ella ha optado por un parto. No ha tenido distocia de hombros y estaba muy feliz. Ella quería parir, quería mucho parir y estaba muy feliz con el resultado. Otra de las cosas, vamos a hablar un momento de factores de riesgo porque ya hemos dicho el tema de, factores de riesgo maternas, ¿no? Las mujeres que han tenido parto anterior con distocia de hombros. Tener miedo de estas mujeres porque pueden hacer otra distocia de hombros. Mujeres multíparas, hemos dicho, mujeres obesas, mujeres con edad avanzada, más de 35, 40 años. O sea, ¿veis que son muchas, verdad? No son algunas, ya son muchas. Durante el embarazo, mujeres que tienen un bebé grande, macrosomia, que hemos dicho que es un factor de riesgo importante. La barriga de este tipo, en péndulo, es, de hecho, yo diría que tiene más riesgo esta barriga, este tipo de barriga, más que el peso del bebé en sí mismo. ¿Okay? Y yo creo que está claro por qué, ¿verdad? Porque sale, y como sale la cabeza, sale también el hombro, se queda ahí por encima del pubis, de la sínfisis del pubis. Mujeres que han cogido mucho peso en el embarazo y mujeres que están llegando ya a 41, 42 semanas. Estas mujeres tener miedo, ya estamos cogiendo factores de riesgo, son muchas. Partos instrumentales es un factor de riesgo tremendo. Si os dais cuenta que hay mucho distocia de hombros, relativamente muchos, en partos instrumentales, bastante más que en partos eutóxicos. Expulsivos largos, por favor, tener miedo de estos expulsivos, y no significa cortarlos, sino estar preparadas de que puede pasar, puede que tengamos una distocia. Y falta de experiencia, se ha demostrado que cuando no estás actuando bien, tanto durante el parto como después, cuando ya tiene una distocia la mujer, pues estás aumentando mucho el riesgo de tener una distocia y de tener más complicaciones. Y eso está demostrado. Os diría, espero que nunca tengáis distocia de hombros, pero eso sería irreal. Espero que trabajéis mucho, que atendéis muchos partos y con eso vienen las distocias, pero espero que sepáis resolverla mejor que nadie. No tenemos que esperar a un ginecólogo que nos salve. Eso es una cosa que las matronas tenemos que ser súper expertas. Y los ginecólogos, os digo, también, la verdad que también. Pero tenemos que estar todos. Para mí, incluso los auxiliares tendrían que formarse en distocia de hombros, lo digo en serio.